mueren por él. Pero yo no busco la riqueza ni la fama, solo busco la libertad y un poco de amor. La vida es un combate donde todos luchamos, pero no todos ganamos, y algunos se rinden. Pero yo no me rindo, voy a seguir adelante. Con mi corazón y mi espíritu voy a ganar. No importa si tienes o no tienes, lo importante es que sigas adelante. No te rindas, no te desanimes, sigue adelante y no te detengas. No te detengas. No te detengas. No importa si tienes o no tienes, lo importante es que sigas adelante. No te rindas, no te desanimes, sigue adelante y no te detengas. Buen día es una forma de decir en este trágico jueves 13, en realidad martes, trágico martes 12, sobre el que hacemos esta columna que titulamos Día 459, ¿cuánto falta para que Bullrich vaya presa? La ministra de Seguridad, si siembra represión, cosechará sus muertos, porque la violencia desatada ayer por el operativo policial y casi podríamos decir militar que ella condujo es un capítulo más en una suerte de cruzada de su carrera, una carrera de la funcionaria que hace 10 años tiene una agenda de criminalización de la protesta y disciplinamiento social. En un contexto de crisis como el actual, la conflictividad naturalmente crece. Y si la respuesta política, como nos tiene acostumbrados, solo se basa en la represión, la situación terminará con heridos, con muertos. Y una de las reflexiones que nosotros hacemos es no podemos volver atrás a los momentos en que la política se resolvía con la violencia. En estas columnas tratamos siempre de trascender la causa inmediata de cada uno de los hechos para ir a las causas irreductibles, a las causas de las causas, que no son la participación de las barras bravas, desde ya en los aspectos violentos reprobables, sino en las condiciones de posibilidad que permiten que se genere su participación. Siempre habrá violentos a quienes reprobar, pero los gobiernos son los encargados de reducir la violencia social, de desagotarla. En este momento nos encontramos que hay un fotógrafo independiente llamado Pablo Grillo que está peleando por su vida, luego de recibir un disparo de un cartucho de gas pimienta en la cabeza, hecho lamentable. Hace recordar lo sucedido hace 15 años en Neuquén, por ejemplo, con el docente Carlos Fuentealba, que desde ya le enviamos fuerza a la familia del fotógrafo y deseo de recuperación. Para analizar los vaivenes de la represión en los últimos años de nuestro país como contexto de emergencia de Patricia Bullrich como figura política, es que decidimos comenzar esta columna de hoy con esta canción de Calle 12 que lleva como título La Bala. En el Antiguo Testamento, específicamente en Oseas 8:7, Dios le advirtió al pueblo de Israel que por los pecados que cometieron recibirán un castigo divino. La cita exacta del versículo es: porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni en el futuro habrá harina, no tendrán miel, ni en el futuro habrá harina, si se diere a extraños los devorarán. Luego la cultura popular adaptó este versículo que terminó con un refrán, que quien siembra vientos cosecha tempestades. El mensaje es el mismo, habla de acciones reprobables y sus consecuencias que suelen ser mucho más graves. En primer lugar, la convocatoria a la manifestación de ayer tiene un claro origen político, político-económico, la economía del gobierno. Gran parte de la reducción del déficit fiscal del que se vanagloria Javier Milei se logró gracias al ajuste por vía de la inflación a los saberes de los jubilados. O sea, las causas de las causas comienza allí. Ayer lo mencionábamos con el aumento de marzo, un jubilado que cobra mínimo hoy corresponde al 40, que son prácticamente la mitad de todos, reciben 350.000 pesos. Eso expulsa a cientos de miles de jubilados a la indigencia y los que pueden resistir es gracias a la ayuda de familiares o porque se están comiendo sus ahorros. Y en este marco desesperante al que se agrega, también lo mencionábamos ayer, otro tema que tiene tanto costo como el haber que reciben, que tiene que ver con los medicamentos, es normal que se produzcan movilizaciones. En el caso de los hinchas, su participación fue una respuesta al operativo policial del gobierno a manchas anteriores en las que no había hinchas. Hinchas, barras bravas, personas de bien, personas de mal, como le gusta decir a este gobierno, que de hecho las hay, pero la causa primigenia es que ya había habido marchas de jubilados solos a los que se les tiraba gas pimienta. Es decir, cuánto del resultado de lo de ayer es consecuencia de anteriores marchas en las que iban los jubilados solos, a los que también se los reprimía, es lo que sucedió ayer. Es decir, anteriormente también hubo represión y, como decíamos, no había barras bravas. Estos decidieron participar
luego de que se viralizaron imágenes de viejos siendo reprimidos por la policía. Yo quiero contar mi propia experiencia. En las noches de diciembre del 2001 vi gente con ánimo de destruir, simplemente, que se sumaba a quienes protestaban con familias con todo derecho democrático, porque estaba lleno de personas que lo único que buscaban con un ánimo tanático era romper, destruir vidrieras, dar vuelta a autos, quemar todo lo que encontraran en su camino. Ese tipo de gente existe siempre. Lo que la sociedad tiene la obligación de hacer y los gobiernos de conducir es no crear las condiciones para que ese tipo de gente se mezcle con reclamos genuinos. Lo importante aquí es el reclamo genuino y no la participación de esas personas que, claro, mezcladas en un contexto de reclamos genuinos, se hace muy difícil de controlar. En ese marco de tensión creciente, el gobierno podría haber intentado también algún tipo de ayuda económica a los jubilados. Podría haber empezado abriendo un canal de diálogo, algo que descomprimiera en lugar de darle más gas a la compresión de la tensión social. Sin embargo, se dedicó a amenazar con más represión. Esto provocó el estado de enfrentamiento de algunos manifestantes que cometieron delitos, como por ejemplo los anuncios que decía que Bullrich iba a redoblar el tema de ingreso a las canchas. Es decir, en lugar de tratar de descomprimir, aumenta la presión. No es una justificación para nada de quemar un patrullero, de provocar destrozos. Ahora, lo importante y fundamentalmente lo que los medios de comunicación tenemos que ayudar es a comprender las causas para desarmar las condiciones de posibilidad para que estos hechos se repitan. En el contexto en que se desarrollan las situaciones hay que ir a la historia para llegar a ver hasta qué fue lo que lo originó y dónde se llegó en este punto. La mejor manera de evitar que hinchas, y peor aún, barra bravas, vayan a marcha de jubilados era no reprimiendo a los jubilados con gas pimienta en primera instancia, que hasta mereció la denuncia del Papa sobre los jubilados a los que se les tiraba gas pimienta. Parece como si el gobierno y Patricia Bullrich en particular buscaran justamente sembrar estos vientos, sembrar la violencia, para poder luego criminalizar a quienes se manifiestan y colocar a quienes van a expresarse pacíficamente con sectores minoritarios que cometen actos delictivos. Y en ese marco, todo acto de violencia cometido en una manifestación es totalmente funcional al gobierno. Esta táctica puede funcionarle al comienzo, pero más tarde o más temprano va a crear condiciones para que realmente pasen situaciones graves. La pregunta es si el método Patricia Bullrich sigue funcionando o ya cumplió su cometido con respecto a la protesta social de las organizaciones sociales, y finalmente hay ideas de que Patricia Bullrich sea candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires, porque finalmente su manera de contener la protesta social en un contexto en el que va a ser creciente, probablemente ya no sea más funcional, ni siquiera para el propio gobierno. Volviendo a Patricia Bullrich, en los últimos años se ha dedicado a combatir una idea, y que la idea de que la represión es algo que corresponde, la represión a la protesta social es algo que corresponde siempre, en cualquier circunstancia. Sucede desde la vuelta de la democracia de 1983 y luego de un proceso de enjuiciamiento a las juntas militares y la labor de la CONADEP y los testimonios de las víctimas de terrorismo de Estado, de los diferentes juicios, se fue avanzando en conclusiones que crearon una conciencia colectiva del pueblo argentino, por así decirlo, que nunca debemos resolver nuestras diferencias políticas con violencia. Esto vale obviamente para las organizaciones terroristas y guerrilleras que merecen toda condena, y Alfonsín, siempre recordamos, lo condenó y puso preso a Firmenich. Y la segunda es que nunca es equiparable la represión estatal a la violencia privada, sea de manifestantes, de grupos terroristas o de lo que fuera. Patricia Bullrich, tanto en la presidencia de Mauricio Macri como en la actualidad, parece querer terminar con estas conclusiones, o sea, dar vuelta a la página de algo que nos marcó nuestra cultura social durante 40 años. La violencia hacia la agencia del gobierno en el que ella participa está totalmente justificada, inclusive en extremos brutales, con policía golpeando a una jubilada, por ejemplo, gaseando a una nena, como fue en una manifestación anterior. Y la única violencia repudiable es la que proviene por parte de los opositores o manifestantes, que volvemos con el punto. Hay grados de represión, o sea, hay una represión defensiva y una represión ofensiva. Obviamente, frente a barras bravas que destruyen todos, las fuerzas de seguridad tienen que actuar.
Ahora, pegarle a una jubilada que estaba parada pacíficamente de 80 y pico de años, un palazo que casi la lleva a la muerte, eso no tiene nada que ver con una represión que sea aceptable. O tirarle con un cartucho de gas lacrimógeno en la nuca a un fotógrafo que estaba inclusive sentado sacando una foto en el arrodillado en el piso sacando una foto y se lo tiran desde atrás, tampoco tiene nada que ver con una represión tolerable. Comprendo que si se expone a las fuerzas de seguridad a ese nivel de estrés, es muy difícil también controlar a decenas, centenas y miles de miembros de seguridad que en un momento de estrés pierden el control de sí mismos. Por lo tanto, las condiciones de posibilidad son siempre responsables de quien conduce, en este caso de Patricia Bullrich. Vamos a ver algunos fragmentos en la carrera de Patricia Bullrich para analizar esta especie de cruzada de la ministra en defensa de cualquier tipo de represión y entender lo que pasó ayer, no simplemente por lo que pasó ayer, sino por lo que viene pasando en la cabeza de nuestra ministra de Seguridad de hace tiempo. Vamos a primero escuchar la defensa de Patricia Bullrich de la Gendarmería en el caso Maldonado durante la última campaña presidencial. Esto fue en el año 2022. No solamente me gustaría ganarle un balotaje, sino que me gustaría decirle algo. ¿Sabe por qué no han podido volver a poner a la Gendarmería? Porque ellos quisieron destruir a la Gendarmería. Con el caso Maldonado, ellos utilizaron la Gendarmería para intentar armar un relato, golpear a nuestro gobierno, y esa fuerza que la gente le tenía confianza, hoy la Gendarmería al kirchnerismo sabe que el kirchnerismo trató de usarla para destruirla y convertirla en una fuerza que hacía desaparecer personas. En general, entre los políticos hay un cuidado en las represiones para que efectivamente no haya un muerto, un manifestante asesinado por las fuerzas de seguridad, que obviamente luego tiene un costo político importante y repercute. Vamos a escuchar la opinión de la ministra Bullrich, en este caso en un reportaje con Romina Mangel en febrero de 2024. Con el tema de un muerto, lo único que logras es no hacer nada. Es decir, la ministra Bullrich diciendo que no le preocupaba tener un muerto. Muerto no es que se acababa la ley. Con un muerto se acaba el gobierno, Patricia. Bueno, y era como que estaba en tus manos, ¿no? Está en tus manos. Pero ¿por qué va a haber un muerto? ¿Por qué va a haber un muerto? A ver, con el tema del muerto, lo único que lográs es que nunca hacer nada. El país de él no me muevo. Así estamos. Bueno, yo no tengo miedo de actuar, porque si tuviera miedo de actuar no podría ser ministro de Seguridad. Con el tema del muerto, lo único que lográs es no hacer nada, ¿no? Como notan, Bullrich es especialista en ir moviendo poco a poco la correlación de fuerzas políticas, por así decirlo, en materia de represión. No defiende que haya muertos, obviamente, pero asegura que no se puede partir de la premisa para actuar como ministra de que va a haber muertos. De alguna manera también fue, en el caso infinitamente comparable, pero desde el punto de vista argumental, la misma tesis de la dictadura, de que en una batalla siempre hay víctimas no deseadas, ¿no? Entonces, como un efecto secundario de una medicina correcta, va a haber algunos muertos, pero es parte de la lógica de la confrontación. La realidad es que la protesta es un derecho constitucional, es imprescindible, que se puede llevar adelante sin que por eso se debe, inclusive el gobierno garantiza que se lleve adelante sin que por eso corra riesgo de vida. Ahora vamos a escuchar a la ministra anunciar el protocolo antipiquetes a pocos días de haber asumido el gobierno. Esto fue el jueves 14 de diciembre de 2023, en su frase repetida, el que las hace las paga. El propósito de este protocolo es, por un lado, cumplir la ley, como dice el presidente de la Nación, el que las hace las paga. Y por otro lado, cuidar a todos quienes nos cuidan y establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar correcto a las fuerzas federales que están bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación en cumplimiento de su deber. Es muy importante entender que hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llegar a su trabajo, que ha tenido problemas, que las personas que viven en el sur de nuestra ciudad de Buenos Aires, que gente que vive en el Chaco, que personas que tienen que cruzar el puente de Chipoleti y la ciudad de Neuquén
pierden horas de trabajo, presentismo, tienen problemas con ambulancias que no llegan a tiempo, y esto viene ya hace muchos años, y es hora de terminar con esta metodología que lo único que hace es generar un desorden total y absoluto y una falta de cumplimiento de la ley. Bueno, volvemos a la Biblia con aquello de que siembra viento, cosecha tempestades. Otra de las frases clásicas es ojo por ojo, diente por diente, que a nosotros nos parece incivilizado que sea así, aunque desde el punto de vista de la historia del derecho, lo que se llama la ley del talión, que es que la respuesta tiene que ser proporcional a la agresión recibida, es decir, si me rompen un ojo, puedo romper un ojo, pero no le puedo romper toda la cabeza, o no lo puedo matar. Si me rompen un diente, puedo romper un diente, pero no puedo matarlo, ni arrancarle un brazo, ni asesinarlo. A nosotros nos parece hoy en día, en el siglo XXI, algo absolutamente primitivo, que ni siquiera si nos rompen un ojo, deberíamos romper un ojo, pero para la historia del derecho fue un avance social, es decir, se le ponía un límite a la respuesta que no podía ser superior a la agresión recibida, no se podía matar a alguien porque ese alguien hubiese agredido sin asesinar al otro. Esa no es siquiera la situación que vimos ayer, o sea, la jubilada, que creo que tenía 84 años, que recibe un palazo de un policía, no está recibiendo ni siquiera la ley del talión, ni ojo por ojo. Vamos a suponer que esa jubilada estuviera insultando al policía, independientemente de que toda persona de fuerza de seguridad tiene que tener la capacidad de resistencia de contener y no responder de la misma manera, como decíamos antes, como se justificaba en que era igual la represión por parte del gobierno, la violencia por parte del gobierno que por parte de privados. Más allá de aceptar de que no debe ser igual la del Estado, aún así, ni siquiera fue igual, porque todo lo que podríamos haber esperado es que si la jubilada lo insultara, el policía lo insultara, que si la jubilada lo empujaba al policía, cosa que no se vio que así fuera, lo empujase, pero no que le pegase un palazo en la cabeza. Incluso es interesante que el operativo de ayer, ver que por momentos la policía seguía a los manifestantes hasta arriba de la vereda, los desalojaba, inclusive de la Plaza de Mayo. Es decir, no se trataba de un problema de despejar la calle para que circulen los autos. Era terminar con la manifestación en el espacio público. Vamos a escuchar ahora a María Florencia Arrieto, ex asesora de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, o sea, alguien que la conoce muy bien, haciendo un análisis similar al que hacemos en esta columna, con algún sentido, casi podemos decir, de haberlo pronosticado con mucha anticipación, porque esto es de enero de 2023. Allí dice la ex asesora de la entonces ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri: Patricia dobla todas las curvas a 180. No se puede dejar muertos en todos los desalojos. Vos pedís como demagogia que vaya el ejército a hacer seguridad interior, y un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Después tenés una montaña de muertos en el combate contra la inseguridad y el ejército termina imputado por violencia institucional. ¿Está tratando de demagoga a Patricia Bullrich? Siempre dobla 180, no podés doblar 180 todas las curvas. Y En la calle, donde el dinero es rey, todos tienen y muchos se mueren por él. Pero yo no busco la riqueza ni la fama, solo busco la libertad y un poco de amor. La vida es un combate donde todos luchamos, pero no todos ganamos. Y algunos se rinden, pero yo no me rindo. Voy a seguir adelante con mi corazón y mi espíritu, voy a ganar. No importa si tienes o no tienes, lo importante es que sigas adelante. No te rindas, no te desanimes, sigue adelante y no te detengas. No te detengas. No te detengas. No importa si tienes o no tienes, lo importante es que sigas adelante. No te rindas, no te desanimes, sigue adelante y no te detengas.